Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estoy como cada 15 días leyéndoles mi más reciente columna para El Tiempo. La de esta quincena la titulé ¿Y ahora qué hacemos? Y es a propósito pues de toda el momento que está viviendo lo que llamamos diversidad, equidad e inclusión o DEI a raíz de la posesión del presidente Donald Trump, las declaraciones que ha hecho. De hecho, esta columna fue publicada este jueves, el mismo día o unas horas después de que se conoció el siniestro sobre el río Potomac entre un avión y un helicóptero que dejó, pues ya ustedes saben, más de 60 personas muertas. Y la reacción del presidente Trump, entre otras cosas, incluyó decir que ese siniestro se debió a las DEI, es decir, a la diversidad, equidad e inclusión, a las políticas de diversidad, equidad e inclusión, pero no ha explicado pues por qué dice eso. Ha sido interpelado, al menos por una periodista que yo vi, pero pues sencillamente lo ha dicho así, sin ninguna argumentación. Entonces, ese es solo un ejemplo de cuán presente está este debate sobre lo que llamamos diversidad, equidad e inclusión, y por eso decidí hacer esta columna que titulé ¿Y ahora qué hacemos? La voy a leer. Seguramente esta es la pregunta que quizá con tono de frustración se están haciendo las personas que han dedicado años de trabajo a hacer que la sociedad avance en diversidad, equidad e inclusión, o DEI, sigla con la que se conoce a este trío de valores que se volvieron parte del discurso social, político, empresarial y académico, especialmente en las últimas 2 décadas. No es para menos, pues las medidas que ha tomado el presidente Trump contra las políticas DEI en menos de 2 semanas de gobierno han sido arrasadoras. Enviar a licencia remunerada y anunciar el despido de todos los funcionarios del gobierno federal que trabajen en DEI, prohibir que las personas transgénero hagan parte de las Fuerzas Armadas, requerir a las empresas que contraten con el Estado que demuestren que no aplican prácticas ilegales DEI, y calificar como discriminatorias este tipo de prácticas, entre otras órdenes y mensajes, dejan claro la importancia que el mandatario le da al hastío con las normas explícitas y tácitas sobre diversidad, equidad e inclusión, que llevó a que incluso muchos demócratas votaran por él. Entonces, hay que decir, apague y vámonos, o hay margen de acción para continuar fomentando una sociedad más diversa, equitativa e inclusiva. Claro que lo hay, pero hay que empezar por recobrar la calma y saber que lo que viene son 4 años de turbulencia. Empecemos por aceptar una realidad que es tan válida en Estados Unidos como en el resto del mundo. Aunque no se trataba de eso, muchos, pero muchos, y cuando digo muchos me refiero a hombres y mujeres, entendieron por DEI que si ganan los negros, pierden los blancos, si ganan las mujeres, pierden los hombres, si ganan los pobres, pierden los ricos, si ganan los LGBTIQ+, pierden los heterosexuales y así sucesivamente. Y claro, se sintieron amenazados y se pusieron a la ofensiva, como lo han demostrado al elegir a candidatos que supieron leer y capitalizar esos temores. Pero no solo sobre esos candidatos cae la responsabilidad de haber tergiversado o utilitarizado las políticas de diversidad, equidad e inclusión. También hubo quienes, estando de acuerdo con ellas, convirtieron los valores DEI en argumentos para justificar la cultura de la cancelación, con posiciones radicales basadas en el resentimiento y la retaliación. Y, como dice la consultora en DEI Lily Zeng en Harvard Business Review, usaron una retórica que inflama la hostilidad y la polarización intergrupal. Es imperativo entonces corregir, así como renovar la estrategia para enfrentar los embates y seguir avanzando, dado que los resultados de las políticas DEI bien construidas y bien aplicadas están documentados y que las inequidades no han sido del todo superadas. No es carreta que una organización con enfoque en diversidad, equidad e inclusión mejora su clima, genera soluciones más innovadoras, potencia sus resultados económicos y de valor social. Repito, siempre y cuando sean bien construidas y bien aplicadas. Por tanto, la decisión de compañías como Meta o Walmart
de revertir sus normas en esta materia está directamente relacionada con el regreso de Trump a la presidencia y con sus medidas anti-DEI, no con el fracaso de estas. Invito entonces a 3 cosas. 1. Despenalizar de sanción social y matoneo las discusiones sobre los temas DEI. Esto dinamita los puentes de entendimiento y recrudece la animadversión. 2. Que los y las candidatas se comprometan a no instrumentalizar lo DEI, dando un tratamiento sensato, sea a favor o en contra de estas políticas, que ni exacerbe ni pormenorice la motivación de estas. 3. Que las personas que han tenido las condiciones o privilegios suficientes como para no tener o no haber tenido la preocupación de ser excluidas de algo y que a su vez han experimentado los beneficios, han experimentado en sus entornos los beneficios de la DEI, persuadan a aquellos que están celebrando el desmantelamiento de estas políticas. ¿Dónde están los hombres, los o las adineradas, los o los no racializados, dispuestos a hacerlo? Bueno, esa fue la columna. Obviamente, pues siempre con el espacio limitado se quedan mensajes por dar o ideas por desmenuzar, pero yo creo que esta es una muy buena oportunidad para, lo que digo aquí, corregir y pensar en cómo seguir hacia adelante, porque de todas maneras, por más aterrador que pueda sonar, pues a mí, por ejemplo, me impactó lo del avión, decir simplemente es por las políticas DEI y ya, por eso hubo un siniestro que dejó más de 60 muertos, y decirlo y no explicarlo y dejarlo así, y pues cada quien con eso, y sobre todo viniendo de un líder de ese tamaño, hace lo que quiera, a favor o en contra. Entonces, pues ese es digamos, el tamaño del desafío que tenemos, y no, digamos, es políticamente muy rentable, entonces no va a haber una marcha atrás, una llamada a la sensatez, no, porque es políticamente muy rentable. Entonces, a quienes estamos del otro lado diciendo sí es importante seguir avanzando en diversidad, equidad e inclusión, pues yo creo que nos corresponde entender que para mucha gente no se entendió el mensaje y que pues hay que ser más claros en la comunicación, hay que ser más directos, cercanos en mostrar la evidencia de las bondades de las políticas DEI, porque entonces se está volviendo mucho al discurso de la meritocracia. Y claro que la meritocracia es importante, porque entonces tampoco, pues, o sea, todos somos diferentes, tenemos capacidades diferentes, y a la gente es del ser humano querer sentir, tener una retribución por aquello en lo que se esfuerza. Y eso es así, es la naturaleza humana, digamos, no pretender aplacarla, pues me parece que va contra la naturaleza humana, entonces es tiempo perdido. Pero hay que entender que la sociedad de alguna manera está construida para que solo cierto tipo de personas puedan lograr el éxito, el aplauso, y entonces obviamente eso reduce la cantidad de personas que puedan sentirse satisfechas con la vida que tienen, satisfechas con la sociedad en la que viven, satisfechas con las oportunidades que reciben, y eso nos crea un problema como sociedad de gente que se siente que no es suficientemente inteligente, que no es suficientemente guapa, que no es suficientemente capaz, que no es suficientemente algo, y entonces tenemos un montón de gente frustrada, que en algún momento explota, como ya lo hemos visto. Entonces, pues primero, eso no es justo. Segundo, es un problema que tenemos que enfrentar, y entonces corresponde pues poder mostrar más los beneficios de aplicar políticas, de crear y aplicar políticas bien construidas, donde todos podamos caber y donde todos, a pesar de que tengamos debilidades o que no tengamos las fortalezas de otros, podemos tener una vida que nos satisfaga, en la que sintamos que le estamos aportando bien a la sociedad, que la sociedad valora eso,
Y creo que ese es un esfuerzo que hay que hacer, que no se puede aplacar, y en eso consisten las políticas de diversidad, equidad e inclusión. Pero hay que incluir más a esos que han sentido que la diversidad, equidad e inclusión los aplaca, los culpa por ser hombres, los culpa por ser blancos, los culpa por ser ricos, los culpa por tener privilegios, porque no se trata de eso. Y sé que hay argumentos válidos para pensar eso, pero de nuevo creo que son las excepciones a la regla. Por eso es muy importante que las personas que han vivido en, digamos, como que son el estereotipo, el prototipo de los privilegiados o las privilegiadas, pero que también entienden la importancia de la diversidad, equidad e inclusión, digan, oiga, no se trata de sentirnos atacados y entrar entonces en ponernos detrás de la barrera y empezar a atacar, sino de, a ver, cómo damos un siguiente paso, entendiendo esto que nos pasó, entendiendo que está bajo amenaza todo lo de Day, pero cómo damos un siguiente paso, no cómo retrocedemos, porque retroceder, pues yo creo que ahí podemos estar de acuerdo en que, pues que no, tampoco es el mundo ideal. Bueno, aquí las dejo, gracias por escucharme, nos vemos en 15 días, si Dios quiere, con otra columna.